Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre, amén. Amén. ¿Cuántos están gozando, hermanos? Amén. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios? Amén. Sí, amén. Hemos cantado, hemos adorado al Señor y ahora ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. A eso venimos esta noche, a aprender de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, porque es la que tiene el poder para transformar nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. La que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Bendito sea su nombre. Vamos a iniciar este estudio bíblico, hermanos. Vamos todos a la Biblia. Vamos a leer el libro de Lucas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a estudiar el capítulo 7 de Lucas. Vamos a ir todos al versículo 18. Lucas 7, 18. Vamos a leer todos juntos hasta el 20. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leerlo todos con convicción y fuertemente para leerlo una sola vez esta vez. Amén, hermanos. Amén. Lucas 7 del 18 al 20. Amén. Le he puesto como título a este sermón, hermanos, la duda de Juan el Bautista. Y como tema, ¿por qué dudó Juan el Bautista de Jesús? Amén, hermanos. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Amén. Amén. Repítelo otra vez. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, iglesia, y vamos a orar. Padre Santo, Señor, mi Dios, te damos toda la honra y la gloria, Señor, a esta hora, Señor, porque solamente tú la mereces, Señor. Estamos reunidos, Padre Santo, Señor, a esta hora, Señor, delante de tu trono de gracia, Señor, mi Dios, para predicar tu palabra, Señor, mi Dios. Te pedimos, Señor, a esta hora que tu Espíritu Santo, Señor, haga la obra, Señor, en cada uno de los corazones de los que estamos aquí, Señor, y todos aquellos, Señor, que van a escuchar tu palabra, Señor, también, Señor, a través de este video, Señor, que tú rompas cadenas, Señor, que tú liberes, Señor, a los cautivos, Señor, que tú, Señor, quites toda ceguera espiritual, Padre Santo, que tú transformes vidas, Señor, que tú derrames tu Espíritu, Señor, sobre toda carne, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, que tú bendigas a todos los que escuchen, Señor, esta palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Yo te pido tu ayuda, Señor, a esta hora, Señor. Me humillo delante de ti, Señor, reconociéndote, Padre Santo, que tú eres el dador de la vida, Señor. Tú eres el dador, Padre Santo, Señor, de tu poder, Señor, a que a ti te place, Padre. Tú eres el único Dios verdadero, Señor, el soberano, Señor, de los reyes de la tierra, Padre. Te damos toda la honra y la gloria a ti, porque solamente tú la mereces. Y el pueblo de Dios dice: Amén. amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Amén. Como podemos escuchar, hermanos, lo que acabamos de leer en este texto bíblico nos llama de Juan, pero se refiere aquí, hermanos, no a Juan, el discípulo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo, sino a Juan el Bautista. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién era Juan el Bautista, hermanos? Juan el Bautista era un mensajero de Dios que Dios lo usó, Dios lo envió, Dios lo escogió para anunciar la venida del Mesías. La venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, a todo el pueblo de Dios, Israel, conforme las profecías del profeta Malaquías, 450 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Los padres de Juan el Bautista, hermanos, fue el sacerdote Zacarías y su madre Elizabeth, ambos descendientes de Aarón, hermanos, de la tribu de Leví. Aarón, el hermano de Moisés, como lo hemos estado estudiando. Amén, hermanos. A este discípulo llamado Juan el Bautista, hermanos, se le fue profetizado desde antes de su nacimiento que él iba a llevar a los hombres del pueblo de Dios de Israel al arrepentimiento. Amén, hermanos. Un ángel de Dios también le había profetizado, hermanos, que Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo aún estando en el vientre de su madre Elizabeth. Desde el vientre de su madre iba a ser lleno del Espíritu Santo, y como iba a tener poder de Dios, él iba a hacer que todos los hombres del pueblo de Dios de Israel se convirtieran al Señor. Todos aquellos que le creyeran a nuestro Dios
se iban a convertir a nuestro Señor. Bendito sea su nombre, amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y este Juan el Bautista, hermanos, fue un poderoso profeta de Dios que tenía, conforme descrito, como lo había descrito nuestro Señor Jesucristo, tenía el mismo espíritu de Elías. Amén. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Que Juan el Bautista, hermanos, este siervo de Dios, él predicaba la palabra de Dios con autoridad. Amén. Anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo, predicaba alrededor de la ciudad de Jerusalén, en los desiertos alrededor de Israel, hermanos. Él predicaba sobre el arrepentimiento. Amén. Hacía que todos los hombres se vinieran al conocimiento de la verdad, pidieran perdón, confesando sus pecados. Amén. Confesando sus pecados, los hombres se arrepentían y eran bautizados por Juan el Bautista. Por eso se le llamaba y se le conocía como Juan el Bautista. Bendito sea su nombre, hermanos. Este Juan el Bautista era un poderoso predicador, era un poderoso hombre de Dios, hermanos, que no se andaba por las ramas. Él predicaba el arrepentimiento y él predicaba el pecado como tal. Al pan, pan, y al vino, vino. Hermanos, él no le andaba pasando paños tibios a los pecadores sobre su pecado, hermanos. Él denunciaba al pecado tal como es. Y él predicaba la palabra de Dios poderosamente. Y tenemos aquí descrito en la palabra de Dios la forma como Juan el Bautista predicaba. Él predicaba conforme a Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Amén. Así como palabras tan fuertes, hermanos, tan poderosas, llenas del Espíritu Santo, así predicaba Juan el Bautista y llamaba a todos los hombres al arrepentimiento después de bautizarse y confesarle los pecados a Dios. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Él también tuvo el privilegio, hermanos, Juan el Bautista, de bautizar a nuestro Señor Jesucristo en el río de Jordán. Y él da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, de haber visto al Espíritu Santo descender sobre nuestro Señor Jesucristo después de haber sido bautizado en forma corporal como de paloma. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor, hermanos? Dios es bueno y para siempre su misericordia, aleluya. Y también, hermanos, un día en la vida de Juan el Bautista, hermanos, él confrontó al rey Herodes. Él lo confrontó con el adulterio, porque él estaba cometiendo adulterio con Herodías, esposa de su hermano. Amén, hermanos. Él los confrontó con el adulterio, y él había dicho al rey Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Amén. Él no le dio miedo y él lo confrontó. Y este rey, hermanos, haber sido confrontado con su pecado y con la verdad, al haberle dolido la verdad, hermanos, de lo que le decía el profeta de Juan el Bautista, hermanos, él se enojó mucho y mandó arrestar a Juan el Bautista y mandó que lo metieran a la cárcel. Amén. Y ahí adentro de la cárcel, hermanos, adentro de la cárcel, Juan el Bautista empezó a escuchar de nuestro Señor Jesucristo, cómo Dios estaba con él y predicaba la palabra de Dios con autoridad. Amén. Convertía, hacía que todos los hombres se convirtieran y lo aceptaran a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que le creyeran a nuestro Señor Jesucristo, como en Él está la vida eterna. Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, él escuchaba a nuestro Señor Jesucristo, que Él hacía milagros, sanaba a los enfermos, sanaba a todo tipo de enfermedades, hacía que los cojos anduvieran, que los ciegos vieran, hacía que los paralíticos se levantaran y volvieran a caminar. Amén. Y que nuestro Señor Jesucristo predicaba la palabra de Dios con autoridad y poder, con sabiduría, porque Dios estaba con él. Amén, hermanos. Porque nuestro Señor Jesucristo era el Verbo encarnado, y así, hermanos, él escuchaba hablar de Juan el Bautista, de nuestro Señor Jesucristo, aún estando dentro de la cárcel. Amén, hermanos. Y Juan el Bautista, aún escuchando hablar de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el todopoderoso, hermanos, que Él era milagroso, que Él era el Hijo de Dios, aún estando en la cárcel, hermanos, Él mandó llamar a sus discípulos para que le preguntaran a nuestro Señor Jesucristo si Él era el Mesías o si buscaban a otro. Amén.
Prácticamente aquí, hermanos, la Biblia de Dios no lo dice, pero aquí prácticamente podemos escudriñar la palabra de Dios y podemos encontrar aquí en el espíritu de Juan el Bautista que prácticamente lo que nos estaba diciendo es que había dudas en su corazón de que Jesucristo era el Mesías, amén, de que Jesucristo era el Salvador del mundo. Bendito sea su nombre. Ahora le preguntamos, hermanos, ¿por qué causa dudó Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Vamos a pensar en esta situación. ¿Por qué Juan el Bautista estaba dudando a pesar de que había escuchado las maravillas y milagros y prodigios de nuestro Señor Jesucristo? Bendito sea su nombre. Bueno, vamos a pensar en esto, hermanos. Juan el Bautista, sin haber hecho lo malo, había sido arrestado y echado a la cárcel. Y ahora se encontraba en ese lugar, en la cárcel, hermanos. ¿Cómo habrá sido ese lugar después de haber vivido afuera? Ahora estaba atado en cadenas, nos dice la palabra de Dios. Estaba en una cárcel probablemente caliente, llena de oscuridad, donde él no podía ver los rayos del sol. Amén, hermanos. Probablemente en ese momento, sin haber cometido ninguna sola maldad, haber sido tratado como si fuera un criminal. Y estando en esas condiciones, en esa situación, hermanos, probablemente él empezó a tener miedo. Probablemente él empezó a tener miedo a la muerte, no sabía qué iba a ser de él estando en esa situación, amén. Y el miedo se estaba apoderando de él, las dudas sobre nuestro Señor Jesucristo se estaban apoderando de él, amén, hermanos. Amén. Él empezó a tener temores o empezó a tener pensamientos de que probablemente el rey Herodes lo iba a mandar a matar. En ese momento él no sabía qué iba a hacer de su vida, amén, hermanos. Y aquí podemos encontrar en la palabra de Dios, hermanos, que nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, hermanos, nuestro Dios, Él nos enseña por medio de su palabra, hermanos, sobre las flaquezas de grandes hombres de la fe que tuvieron también, hermanos, un momento en su vida que tuvieron también temor a la muerte. Amén, hermanos. Amén. Tal es el caso, hermanos, del profeta Elías. El profeta Elías, hermanos, también él fue un poderoso profeta de Dios que predicaba la palabra de Dios con autoridad. Amén, hermanos. Porque Dios lo llenó con poder y autoridad, hermanos, que dice la palabra de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios sobre este profeta Elías, que lo llenó con poder, hermanos, que él hacía que con su palabra una vez él mandó que se detuviera la lluvia sobre toda la nación de Israel, hermanos. ¿Por qué? Detuvo de llover, él hizo que detuviera la lluvia por 3 años y medio, hermanos, porque el rey Acab en ese momento estaba reinando sobre Israel. Él estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Él se había entregado a la idolatría, estaba practicando hechicería y estaba sacrificando a los demonios, hermanos. Estaba haciendo cosas que desagradaban a Dios, y él lo había puesto ahí como rey de Israel, y por eso usó al profeta Elías para que llevara juicio sobre la nación de Israel, sobre todos los hijos de Dios en aquel entonces, los de Israel, hermanos, sobre el rey Acab, para que los castigaran, amén, hermanos, que sufrieran juicio de Dios y de que no hubiera lluvia durante 3 años y medio, amén, hermanos, bendito sea su nombre. Y también adelantando un poquito la historia de este profeta, del gran profeta de Dios, Elías, hermanos, dice la palabra de Dios que después de que nuestro Señor quiso levantarles el castigo a la nación de Israel, él le pidió a Elías al rey Acab que reuniera a todos sus falsos profetas, a todos aquellos profetas que le profetizaban mentiras y que se estaban dejando ser usados por el mismo diablo, hermanos, amén. Y él mandó que reunieran a todos los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, hermanos, que los reuniera para que demostraran en frente de todo el pueblo de Dios de Israel quién era el Dios verdadero, amén, hermanos. Él los confrontó de esa forma este profeta Elías, y él le dijo que él también iba a clamar al Dios verdadero, y que el verdadero Dios iba a responder delante de toda la nación de Israel, hermanos. Y así fue como pasó, hermanos. La nación de Israel, todos los idólatras, todos los falsos profetas empezaron a clamar a su Dios. Y por todo un día entero, hermanos, casi todo un día, ellos clamaban y se rasgaban con cuchillos sus cuerpos y clamaban a su Dios, y el Dios nunca respondió. El Dios de ellos, el Dios Baal, la diosa Acera, nunca respondió, amén, hermanos. Pero al profeta Elías, cuando él clamó a Dios le respondió derramando fuego de los cielos, hermanos, para
para incendiar el sacrificio que él había hecho. Yo te invito a que leas la palabra de Dios sobre el profeta Elías para que veas en qué forma milagrosa Dios tuvo misericordia de él y se manifestó poderosamente para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Pero después de que Dios le demostró todo su poder, hermanos, de que Dios le demostró, hizo milagros a través de él, que Dios le demostró que Dios estaba con Elías. Elías también llegó un momento en su vida que él fue confrontado, hermanos, con su propio temor, con su propia confianza, hermanos, con su propia fe, que dice para Dios que la esposa de Acab, esta esposa de reina mala, malvada, Jezabel, ella había matado a muchos profetas, y cuando supo esta mujer malvada de Jezabel lo que Elías había hecho, porque Elías, hermanos, se me pasó a decirte, él había, conforme eran profetas falsos de Dios, ellos merecían la muerte, y mató a esos falsos profetas, los mató con su espada. Amén, hermanos. Y esta Jezabel, al haberse enterado que Elías mató a sus profetas, a los profetas del rey Acab, se enojó y empezó a amenazar de muerte al profeta Elías. Y sabiendo Elías que Dios estaba con él, este profeta tuvo miedo de las amenazas de Jezabel, porque esta mujer, hermanos, era una mujer de armas tomar. Ella no se andaba por las ramas tampoco, y cuando ella decía algo de que iba a mandar a matar a alguien, ella iba con su gente y mataban a los profetas de Dios en aquel entonces. Así que Elías tuvo miedo de esta mujer, hermanos, que dice para Dios que él huyó del pueblo de Dios Israel y se fue otra vez hasta el monte Horeb, hermanos, y ahí se fue y se escondió en una cueva. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque él tuvo miedo de las amenazas que le estaba haciendo esta Jezabel, hermanos, y pudo haber llegado un momento en su vida, hermanos, al haber sido confrontado con esta Jezabel, al haber sido amenazado de Jezabel, que dudó en ese momento de que Dios estaba con él, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Qué quiero decirte con todo esto, hermanos? Que Juan el Bautista era un hombre poderoso en las escrituras, que nos dice la palabra de Dios que tenía un espíritu como Elías. Y así Elías también, un hombre, un profeta de Dios valiente, que no le tuvo miedo a enfrentar al mismísimo rey del pueblo de Dios de Israel, a ese rey malvado, hermanos. En ese momento él tuvo miedo al haberse en medio de la adversidad, hermanos. Amén. Y en ese momento, hermanos, su fe fue probada, y fue probada, su convicción fue probada, y ellos tuvieron miedo, ambos tuvieron miedo, Elías y Juan el Bautista. Al encontrarse en esa situación, empezó la duda a apoderarse de ellos, de que Dios estaba con ellos y que Dios los protegía. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta enseñanza de la vida de estos hombres valientes de Dios, que Dios los usó poderosamente para predicar la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué decir, hermanos? Podemos aprender nosotros de esto, que nosotros, hermanos, no estamos exentos a también llegar a un momento en nuestra vida que tengamos temor de las cosas que vendrán. Amén, hermanos, que se nos levanten tormentas, que vengan tiempos de prueba, que vengan tiempos de lucha, que vengan tiempos de escasez o tiempos de enfermedad, hermanos, y que se empiece a apoderar la duda de nosotros, hermanos. Nosotros no tenemos que darle lugar a que la duda se apodere de nosotros como hijos de Dios que somos. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios, que nuestro Dios está con nosotros. Amén. Él pelea la batalla por su pueblo como poderoso gigante. Amén. Y lo mejor que podemos hacer cuando nos enfrentemos en medio de la lucha, cuando nos enfrentemos en medio de la angustia, en el medio de la adversidad, en medio de la prueba, hermanos, en medio del dolor, en medio del llanto, en medio del miedo, hermanos, como estos hombres de Dios que fueron enfrentados, hermanos, contra ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo, hermanos. Nosotros lo único que podemos hacer, hermanos, es clamar a Dios, confiar en la palabra de Dios y confesar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Por eso es muy importante leer la palabra de Dios, para que empezamos a memorizar la palabra de Dios y empezamos en medio de estas situaciones que vienen en nuestra vida, hermanos, por causa de nuestra fe, por causa de la persecución, por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que declarar la palabra de Dios con poder. Amén, hermanos. Conforme lo dice la palabra de Dios: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén, hermanos.
Bendito sea su nombre, como dice la palabra de Dios en Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén, hermanos. Como lo dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén, hermanos. Nuestro Señor es bueno y Él es fiel a su palabra. Amén. De un aplauso fuerte al Señor, hermanos. La palabra de Dios es poder, hermanos. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Ahora, hermanos, Juan el Bautista también, él fue testigo de haber escuchado cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por él. Él escuchó la voz del Padre que decía, cuando el Espíritu Santo descendía sobre nuestro Señor Jesucristo, la voz del Padre decía: Él es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Amén. Entonces, escuchando la misma voz del Padre sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué dudó nuestro Señor? ¿Por qué dudó Juan el Bautista en medio de esa situación? Amén. ¿Por qué dudó Juan el Bautista de Jesús? Amén, hermanos. Amén. Bendito sea su nombre. Ahora vamos a pensar, vamos a ponernos en la situación que se enfrentaba Juan el Bautista. Él estaba en esa cárcel, hermanos. Él estaba sufriendo en esa cárcel, estaba en medio de incertidumbre. Las dudas se apoderaban de sus pensamientos. Él estaba solo y probablemente se había sentido abandonado. Probablemente se estaba haciendo, la tristeza se estaba apoderando de él. Amén, hermanos. Probablemente estaba teniendo pensamientos de que lo habían dejado solo a él y no había nadie que lo pudiera ayudar. Amén, hermanos. Así que, ¿qué estaría pensando Juan el Bautista por estar en medio de esa situación, solo, abandonado, sin saber qué le iba a estar esperando? Probablemente se apoderaban pensamientos negativos de él, diciendo que quizá todo su ministerio, toda su misión que él había hecho de corazón delante de Dios, había sido en vano, porque ahora se encontraba en esa situación donde nadie lo podía salvar, nadie lo podía ayudar. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Probablemente él tuvo pensamientos de todo lo que él hizo, de llamar a esos hombres al arrepentimiento. Probablemente él pensó que había sido un fracaso. Probablemente quizá él pensó que si no hubiera confrontado el rey Herodes con su pecado, si no hubiera hecho eso, probablemente ahorita no estuviera en esa situación. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. Ahora podemos entender un poquito con esto que te estoy explicando cómo Juan el Bautista se sentía en esa situación, en ese momento, y por qué entonces llegó a dudar de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Porque Juan el Bautista, hermanos, él creía, como todos los judíos en aquel entonces ahí de Israel, que ellos habían escuchado hablar del Mesías. Ellos creían que el Mesías iba a ser un rey poderoso, que iba a levantar un ejército del mismo pueblo de Dios, Israel, un gran ejército, para que liberaran en ese momento al pueblo de Dios, Israel, de la opresión del imperio romano. Amén, hermanos. Probablemente él estaba pensando en esa situación, de que al encontrarse en esa situación, el único que lo podía ayudar iba a ser el Mesías. Pero en este momento, como él estaba ahí en la cárcel, él estaba dudando de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hay otra historia también, hermanos, que podemos comparar a esta situación, que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar que José también se encontró en esa situación, hermanos, porque José, como sabemos, conocemos la historia. José, hermanos, fue vendido por sus hermanos, fue vendido a los hombres de Egipto. Amén, hermanos. Y fue encontrado por un hombre poderoso de Egipto llamado Potifar. Y Dios lo puso en gracia en medio de este señor llamado Potifar, hermanos, y lo puso como segundo de su casa. Le dio autoridad y poder sobre toda su casa, hermanos. Le dio permiso para que administrara todos sus bienes. Y él estaba ahí sirviendo a su nuevo dueño, porque era esclavo de él, pero él no lo dejó como su esclavo, sino que halló gracia. La gracia de Dios estaba sobre José, y en ese momento le dio poder y autoridad
sobre todo su gente de este hombre llamado Potifar, hermanos, amén, que tenía un puesto muy importante abajo del faraón, del rey de Egipto, hermanos, amén. Y a José, hermanos, se le levantó una calumnia, se le levantaron una mujer, la esposa de Potifar, que le gustó a José, porque José era un hombre, dice para ellos que era un hombre de gran semblante, era un hombre hermoso, era un hombre guapo, y esta mujer empezó a codiciar a José y quiso cometer adulterio con José, se quiso acostar con él. Que dice la palabra de Dios que esta mujer, la esposa de Potifar, lo agobiaba todos los días, hermanos, que le decía que se acostara con él. Pero José, hermanos, era un hombre de Dios, era un hombre íntegro de Dios, que él no quiso cometer adulterio, no quiso cometer pecado delante de su Dios, amén, hermanos, porque él no quiso hacer lo malo delante de Dios. Y él se negó, él rechazaba lo que la mujer esta malvada le estaba queriendo pedir que se acostara con ella. Y llegó un día, hermanos, que ella lo forzó y le asió las ropas, dice la palabra que se las quitó, y en ese momento él tuvo que huir porque se encontraban en una situación difícil. Y al huir, José, al no quererse acostar con ella, esta mujer malvada, dice la palabra que empezó a gritar como si José hubiera abusado de ella, como si José hubiera abusado sexualmente de esta mujer, hermanos, que el esposo de ella, Potifar, le creyó a su mujer, le creyó las mentiras de su mujer, y así fue a dar José a la cárcel también, hermanos, amén. José también tuvo un momento ahí en la cárcel, hermanos, dice para Dios que estuvo ahí muchos años, hermanos, y en ese momento José también ha de haber experimentado, después de haber experimentado riquezas y poder por parte de su amo Potifar, ahora se encontraba en la cárcel, ahora se sentía solo, ahora se sentía abandonado, ahora estaba en angustia, amén, hermanos. Ahora estaba ahí sufriendo, hermanos, en la situación que él se encontraba, y probablemente estaban pasando también malos pensamientos ahí. Probablemente llegó a dudar también de Dios, amén, hermanos. Esta era una situación también fuerte que José se enfrentó por muchos años ahí, hermanos, y a pesar de que Dios lo usó con gran poder para interpretar sueños, pero después esas dos personas que les interpretó sueños salieron de la cárcel antes que José, y José pedirle de favor al panadero de que por haberle interpretado los sueños le dijera al faraón que si lo podía sacar de la cárcel, porque él no había hecho nada malo, él estaba en la cárcel injustamente. Pues dice la palabra de Dios que el panadero, a pesar de que José lo ayudó a interpretar los sueños y que él salió como lo había interpretado los sueños, él lo dejó abandonado ahí en la cárcel, no se acordó de él, hermanos. Así que él estaba pasando en una situación similar como lo pasó Elías, similar como lo pasó Juan el Bautista, y probablemente también José llegó a dudar en algún tiempo de su Dios, amén, hermanos. Pero nosotros conocemos la historia que Dios tuvo misericordia de José y lo recompensó, hermanos, poniéndolo en segundo de mando debajo del faraón, amén. ¿Cuándo le dan gloria a Dios, hermanos? Nuestro Dios es bueno, hermanos. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, gloria a Dios. Así que, ¿qué queremos aprender? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué quiero que aprendas, Señor, conforme a la palabra de Dios, conforme a la vida de estos hombres, hermanos, estos hombres de Dios, hermanos? Quiere decir que nosotros también en algún momento llegamos a sentirnos así, hermanos. Sobre todo nosotros que antes no teníamos a Cristo, también como la gente de allá afuera, hermanos, ellos están en una situación donde viven en una cárcel, hermanos, abandonados ahí, hermanos, abandonados, donde necesitan, hermanos, de alguien que les llene el vacío de su corazón. Y como no hay nadie que les pueda llenar ese vacío de su corazón, hermanos, nosotros podemos ver allá afuera que los jóvenes se pierden, o gente también allá afuera, gente adulta, se pierden en lo que son el alcohol, en las drogas, como que uno no puede encontrar con qué llenar el vacío de su corazón, hermanos, se pierden en los vicios, amén, hermanos.
empiezan a querer llenar ese vacío en su corazón con gastar más dinero, con apostar dinero. A otros hasta se empiezan a alimentar más, se empiezan a comer más. ¿Por qué, hermanos? Porque llegan a caer en depresión. ¿Por qué? Por dudar en la situación en la que están, por dudar que hay alguien que los puede ayudar a salir de esa situación. Amén, hermanos. Se encuentran en una cárcel también asolada, una cárcel de depresión, donde las dudas alimentan su pensamiento. Amén, hermanos. Hoy quiero decirte, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Él es todopoderoso, hermanos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único que tiene poder para transformar tu vida. Él es el único que tiene poder para sacarte de cualquier situación que tú estés pasando. Amén, hermanos. Porque nuestro Señor es bueno, Él es misericordioso, Él tiene misericordia de los pecadores, Él tiene misericordia de los perdidos, Él tiene misericordia de todos aquellos que están abandonados en los vicios, de todos aquellos que están perdidos allá, todos aquellos que están solos, abandonados. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, Él se apiada de ellos, hermanos. Bendito sea su nombre, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo, Él es bueno. Dice la palabra de Dios que Él vino a dar su vida por nosotros, Él vino a dar su vida por los pecadores. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos quiere salvar, Él nos quiere sacar de esa situación que estamos, de ignorancia espiritual, esa situación que estamos de falta de amor. Amén, hermanos. Falta de alguien que nos comprenda, falta de alguien que nos pueda ayudar, falta de alguien que nosotros podemos ir y clamar a Él. Amén, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo es bueno y es el único que tiene poder para sacarte de cualquier situación. Amén. Pero ¿qué nos pide nuestro Señor Jesucristo a cambio? Que confiemos en Él y que lo pongamos a Él en primer lugar, en nuestra vida primero. Amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Amén. Él es el que tiene poder para sacarte de esa cárcel espiritual, hermanos. Él es el que tiene poder, que si tú cuando lo aceptas a Él como Señor y Salvador de tu vida, si tú te arrepientes y le pides perdón por toda tu maldad y por todos tus pecados, Él es bueno, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, como dice la palabra de Dios, y para limpiarnos de toda maldad. Amén. Como lo dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí hace todas hechas nuevas. Amén. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y también, hermanos, también hay no nada más en los que necesitan de Cristo, no nada más en los que no están convertidos a Cristo, no nada más en la gente que no tiene a Cristo en su corazón, hermanos. También hay cristianos, hermanos, también que se han apartado de los caminos de Dios. Hay cristianos allá afuera que por la situación que se les viene a su vida, por la angustia, por la prueba, hermanos, por el dolor, por la persecución, por causa de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ellos abandonan los caminos de Dios y llegan a tener momentos de dudar del mismo Dios, el mismo Dios que los perdonó, el mismo Dios que los liberó, el mismo Dios que los sacó de Egipto. Amén, hermanos. Ellos llegan allá afuera y empiezan a dudar de nuestro Dios, hermanos. Nosotros no debemos de dar lugar a que la duda se apodere de nosotros, hermanos. Ahora Dios te está hablando y si tú te encuentras en esa situación, hoy Dios te dice: levántate, hermano, levántate, hermanos, salte de esa situación, agarra fuerzas, llénate del Espíritu Santo y levántate, porque Dios es misericordioso. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Porque siete veces cae justo y se vuelve a levantar. Amén, hermanos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén, hermanos. Y un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea su nombre, gloria a Dios, aleluya. Así que, hermanos, Juan el Bautista había escuchado la voz del Padre de los cielos, que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, que en Él tenía toda la complacencia. Amén, hermanos. Había sido testigo de que había visto el Espíritu Santo descender de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y aparte de eso, hermanos, Él había reconocido a nuestro Señor Jesucristo cuando Él lo vio ahí cerca del río Jordán. Él lo había reconocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué razón dudó de nuestro Señor Jesucristo? Amén. ¿Por qué razón dudó nuestro Señor Jesucristo? Probablemente, podemos decir, conforme a la palabra de Dios, con certeza, hermanos, que Él pasó por un momento
donde él perdió la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él había sido, como te estaba diciendo, él había sido poderoso, él había sido valiente en predicar la palabra de Dios, valiente y sin tenerle temor a enfrentar al mismo rey Herodes con su pecado. Amén, hermanos. No le temblaron, como quien dice, las piernitas cuando se enfrentó al rey Herodes, pero ahora estaba en la cárcel. Ahora estaba ahí solo, abandonado. Ahora estaba él solo, deprimido, donde las dudas se apoderaban de él. Que dice la palabra de Dios que él mandó a dos de sus discípulos para que le preguntaran, para que fueran con nuestro Señor Jesucristo y le preguntaran si él era en verdad el Mesías. Amén. Sí, ¿por qué dudó Juan el Bautista de nuestro Señor Jesucristo? Amén, hermanos. Él dudó, hermanos, porque él llegó a perder la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso mandó a preguntar por nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a perder toda esperanza de poder ser liberado. Él llegó a perder toda esperanza de salvación en ese momento en el que se encontraba, hermanos. Amén. Y quiero decirte con esto, hermanos, que al dudar él de nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, como el Mesías, como el Cristo, como el ungido de Dios, como el Hijo de Dios, hermanos, él se encontraba en una situación espiritual muy peligrosa. Él se estaba dejando dominar por el diablo, que le ponía malos pensamientos de desconfianza en su Salvador. Amén. Él estaba perdiendo la confianza en las promesas de Dios y su alma se encontraba en una condición espiritual peligrosa, hermanos. Y su fe necesitaba tener que ser fortalecida en esa situación en la que se encontraba. Amén, hermanos. Amén. Y por eso dice la palabra de Dios que fueron los discípulos de Juan el Bautista a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo, conforme lo dice la palabra de Dios en Lucas 7:20. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Pero al decirle estas palabras los discípulos de Juan, nuestro Señor Jesucristo no se molestó. Nuestro Señor Jesucristo en ese momento no lo condenó por las dudas que Juan el Bautista estaba pasando. ¿Por qué, hermanos? Porque Él fue misericordioso, porque nuestro Señor Jesucristo, Él sabía la situación difícil que Juan el Bautista se encontraba, que dice la palabra de Dios que como Él tuvo misericordia de él, dice la palabra de Dios que conforme a este capítulo, que nuestro Señor Jesucristo en esa misma hora hizo muchos milagros. En esa misma hora, hermanos, en esa misma hora sanó a los ciegos, en esa misma hora sanó a los sordos, a los mudos, hermanos. Dice la palabra de Dios que en esa misma hora resucitó a los muertos. En esa misma hora, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hizo grandes prodigios, hermanos. Liberó a los endemoniados de posición demoníaca, hermanos. Hizo todo, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Porque Él tuvo misericordia de Juan el Bautista. Él lo hizo porque Él quiso fortalecer la fe de Juan el Bautista. Amén, hermanos. Un aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre. Aleluya. Que dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesucristo le mandó a decir por medio de sus discípulos a Juan el Bautista: id y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Cuántos se gozan con esta palabra del Señor? Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Nuestro Dios es bueno y misericordioso. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre, y Él no nos deja abandonados, hermanos. Él está siempre con nosotros. Amén. Es que quiero decirte con esto, hermanos, que cuando vengan pensamientos de duda, para que nosotros dudemos de Dios, para que dudemos del poder de Dios, cuando venga el diablo y nos quiera atacar nuestra mente y nuestros pensamientos y quiera criar dudas en nosotros de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de el Mesías, de nuestro Salvador, hermanos, nosotros no tenemos que darle lugar a que la duda se apodere de nosotros. Amén. No tenemos que dudar a que el enemigo penetre nuestra mente con esos dardos de fuego, hermanos, que él quiere atacar la mente de cada uno de los hijos de Dios. Amén, hermanos, bendito sea su nombre. Porque tenemos un enemigo, hermanos, que él no descansa. Por eso nos dice la palabra de Dios que tenemos que velar y estar sobrios, porque el diablo, como un león rugiente, anda allá afuera buscando a quien devorar. Amén, hermanos. Y el diablo no descansa, hermanos.
y Él ataca continuamente. Nosotros continuamente como iglesia de Jesucristo somos atacados con malos pensamientos de demonios del mismísimo diablo, hermanos, para que dudemos de nuestra salvación, para que dudemos de nuestro perdón de pecado, para que dudemos de las promesas de Dios. Amén, hermanos. ¿Y hoy qué te quiere decir el Espíritu Santo? Que no importa cualquier situación que nos estemos enfrentando, no importa qué tan grande sea la tormenta que se nos venga, que se nos levanten ríos, que se nos levanten vientos, hermanos, no importa si estemos en medio de la angustia, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, hermanos, nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que confiar en nuestra salvación, nosotros tenemos que confiar en nuestro perdón de pecado, nosotros tenemos que confiar en las promesas de Dios que nos promete a todos los que amamos a Dios la vida eterna. Amén, hermanos. No tenemos que darle lugar a que el diablo se apodere de nosotros, porque nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios nos dice en Proverbios 30:10: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Amén. La palabra de Dios nos dice en 1 Juan 4:4: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Nuestro Dios pelea por su pueblo como poderoso gigante. Amén, hermanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Ni lucha, ni angustia, ni persecución, ni espada. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un aplauso fuerte al Señor, hermanos. Aleluya. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, Juan el Bautista, hermanos, también este profeta valiente de Dios, Elías, hermanos, todos aquellos cuando se enfrentaron en medio de la prueba, en medio de la angustia, hermanos, ellos llegaron a un momento de dudar en Dios, pasaron un momento donde su fe fue debilitada. ¿Y esto qué quiere decir para nosotros, hermanos? Que nosotros también puede que se nos presente en situación en que el diablo quiera hacer en nosotros que dudemos de Dios, quiere que nosotros dudemos de Dios, que dudemos de las promesas de Dios, que dudemos de la misma palabra de Dios. Amén, hermanos. No importa por cualquier situación estemos pasando, hermanos, nosotros lo único que tenemos como solución es clamar el nombre de Dios. Amén, hermanos. Es clamar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Por eso dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Porque Dios se agrada de un pueblo que clame, de un pueblo que clame por su nombre. Aleluya. Bendito sea su nombre. Y con esto concluimos, hermanos, en este estudio bíblico, hermanos. La palabra de Dios nos muestra que el final de Juan el Bautista, hermanos, no fue un final muy feliz, porque el rey Herodes, hermanos, dice a Dios que hizo un gran banquete donde la hija de Herodías le bailó en medio de ese gran banquete y provocó a el rey Herodes, hermanos, le gustó, la codició en ese momento y le pidió que quería que le diera, que hasta su mismo reino le iba a dar. Y entonces la hija de Herodías, dejándose usar por el enemigo y por el malvado corazón de su madre, le mandó a pedir la cabeza de Juan el Bautista, hermanos. Amén. Pero nosotros sabemos, hermanos, que en ese momento Dios tuvo misericordia por él y le mandó a decir por medio de sus discípulos para que fortalecieran la fe de Juan el Bautista. Amén, hermanos. Así que nosotros no tenemos ninguna duda que después de que él entregó su vida, él se fue directamente con nuestro Dios. Amén, hermanos. Él fue salvo, hermanos, y así nosotros también, si nosotros confiamos en las promesas de Dios, si nosotros ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros también podemos recibir salvación. Amén, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta hora. Vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico donde nosotros podemos aprender de la vida de estos grandes hombres de Dios, de Juan el Bautista. Podemos aprender de este gran profeta de Dios, Elías, y también podemos aprender de este tremendo hombre de Dios, José, hermanos, de que cuando venga la lucha, cuando venga la tribulación, cuando vengan tiempos de prueba, lo único que mejor que nosotros podemos hacer es no darle lugar a la duda y confiar en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha prometido que siempre estará con nosotros donde quiera que nosotros vayamos. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este estudio bíblico, Señor.
Padre Santo, Señor, te damos, Padre Santo, gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que tú has traído, Señor, a esta iglesia, Padre Santo. Tú has hablado, Señor, tu palabra, Señor, mi Dios, esta hora, Padre Santo, Señor, donde tú, Padre Santo, Señor, le pides a tu pueblo, Señor, que venga lo que venga, Señor, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, Señor, en estos últimos tiempos donde es probable que nuestra fe sea probada, Señor. Nosotros tenemos que plantarnos firmes sobre la roca, Señor. La roca es nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Señor. Nosotros tenemos que confiar en tu poder, Señor. Nosotros tenemos que confiar en tu palabra, Señor, en tus promesas, Señor, porque tú eres fiel, Padre Santo, en tus promesas, Señor, mi Dios, porque tú no eres hombre para que mientas, Señor, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Señor. Te pedimos bendición especial sobre cada uno de nuestros hermanos que vinieron este día, Señor. Bendición especial, Señor mi Dios, sobre todos aquellos que pusieron, Señor, se dieron el tiempo para escuchar en esta palabra, Padre Santo. Que tú bendigas su vida, Señor. Que tú, Padre Santo, sigas dando, Señor, hambre y sed, Señor, de tu palabra, Señor, a todos aquellos que vinieron, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, te das misericordia, Señor, a todos aquellos, Padre Santo, Señor, que han escuchado tu palabra, Señor, y que te han recibido en esta hora, Señor, como su único y suficiente Salvador, Señor, que han recibido a tu Hijo amado Jesucristo en su corazón, Señor. Que tú sigas haciendo la obra en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Vamos a dar lugar a la pastora Adriana.